tenemos acá la presencia del secretario general de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal. Hola Mati, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Muchas gracias por invitarme. Y te estábamos charlando, que fue parte de lo que hicimos en la introducción del programa, de que parte de la justicia es lo que está sucediendo con los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Tremendo. No alcanzaría solamente con que mañana, así de gol del día a la noche, nombren a todos los jueces nacionales, todos los jueces que, no, porque también que faltan. Trabajadores. Porque si los empleados están sobrecargados de tareas, porque faltan trabajadores. Si los trabajadores no reciben la remuneración que corresponde, si van perdiendo, es difícil que la justicia tenga un nivel de agilidad. Entonces, lo que te quería preguntar primero es cómo analizás vos, a través de la federación, que nuclea a más de 20 gremios a nivel nacional, de todos los poderes judiciales provinciales y nacionales, la problemática que hoy tenemos a nivel salarial. Bueno, para resumirlo, la gran disparidad obviamente que hay. Y eso hoy no obedece a ningún patrón, siempre por ahí se establecía, bueno, en las provincias donde los costos de vida quizás eran más bajos, los salarios eran más bajos. Hoy eso está bastante desvirtuado porque el costo de vida en cualquier ciudad grande del país es muy elevado, exactamente, y no hay un correlato así directo sobre el valor del salario y ese costo de vida. Sin embargo, sí, esa disparidad, ¿no? Esa heterogeneidad de los salarios es la regla. Como muestra un botón, cruzamos acá la General Paz o el Riachuelo y son entre la mitad a un tercio de lo que son acá en la ciudad de Buenos Aires o en el Poder Judicial de la Nación. Sí, yo tengo amigos en el Poder Judicial de provincia que sí que son constantes. Ahora muchos de esos compañeros y compañeras que trabajan en la provincia de Buenos Aires viven en la ciudad de Buenos Aires. Cruzan todos los días la General Paz o el Riachuelo para ir a trabajar, con lo cual su costo de vida es el mismo que tenemos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires. O por ejemplo, provincias como Mendoza, por citar, Córdoba, que son provincias con costo de vida elevado, están entre el pelotón de los salarios más bajos del país, por dar algunos ejemplos. Con Argentina, pero que es extendido a todas las actividades, que es el de a igual tarea, igual remuneración, poder contar con un escalafón único en todo el país. Después, obviamente, con las características de cada provincia, pero también, al igual, si se quiere, haciendo una analogía con lo que pasa con los y las docentes, ¿no? Tener un salario piso mínimo de referencia para todo el país y después cada provincia poder discutir en más, bueno, o en menos su valor. Piso. Exactamente. Ahora, no es que lo que planteamos sea una quimera o nunca sucedió, no, sucedía hasta los 90, esto era así, había un sistema único en todo el país, el de porcentualidad salarial, con un escalafón único, había un fondo compensador para las distintas provincias. ¿Qué era un sistema de porcentualidad único? Bien, el sistema de porcentualidad salarial es un sistema de proporciones, ¿no? Para fijar los salarios de cada categoría, donde hay uno de referencia, sea el juez de la Corte Suprema, del Tribunal Superior, o en otros casos puede ser el del juez de Cámara, ese es el que asume el valor 100%, y el resto de las categorías proporcionalmente enganchados en tal o cual valor, ¿no es cierto? Y aparte, a su vez, había una referencia máxima que era el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no es cierto? Bueno, eso en la década de los 90, con el gobierno de Menem, se perdió, ¿no? Se derogó a nivel nacional la ley de porcentualidad salarial y el enganche, y eso en cada una de las provincias se fue perdiendo en los años subsiguientes, y ya entrados los 2000 lo pudimos ir recuperando en varias provincias, más no la mayoría. Y eso porque también hay otro problema, además de la disparidad salarial, aparte de la derogación de este sistema proporcional, ¿no? De establecimiento de los salarios, que es la falta de negociación colectiva. Claro. Eso es una regla, lamentablemente, en el Poder Judicial, donde las cortes provinciales, los tribunales superiores, se asumen patrones de estancia y fijan de manera unilateral los salarios, las condiciones de trabajo. En otros casos, los gobiernos provinciales, y a los trabajadores y trabajadoras no nos permiten discutir de igual a igual, como sucede en cualquier otra actividad, los salarios, las condiciones laborales, ¿no? Somos contados casi que con los dedos de una mano y un poquito más las jurisdicciones que tenemos negociación colectiva. ¿Y cómo está hoy el tema de la carga laboral? Porque la vacancia de muchos juzgados, que calculo que en las provincias debe tener algún parámetro parecido de vacancia, eso recarga el trabajo en los trabajadores. ¿Y cómo está la carga de trabajo? Porque nosotros hablamos siempre en este espacio de que la justicia tiene que ser ágil para ser justa y para tener el verdadero Estado de Derecho,
Pero si no tenés trabajadores remunerados que puedan cumplir con su tarea, por más que tengas más jueces nombrados, si no tienen los trabajadores para llevar adelante los expedientes no salen. Bueno, exactamente, aparte de lo que acababa de referir y vos traías recién que reiterabas, digo, respecto a la situación salarial y las condiciones de trabajo, bueno, efectivamente eso afecta, ¿no? Que no se cubran las vacantes, porque obviamente que recarga el trabajo de quienes tienen que firmar, elaborar los proyectos, corregir, etc. Pero eso es solo una parte. En cada crisis económica, no escapa a nadie que crece la conflictividad social. Totalmente. ¿No? Los despidos, se han perdido, según quien los mide, entre 300 a 350.000 puestos de trabajo. Despido, cheque rechazado. Exacto, quiebra, cierre de empresa, el no pago de alimentos, crece la violencia, crece la inseguridad, o sea, todo lo que... Y el Poder Judicial, ¿sobre qué versa? Sobre el conflicto, ¿no es cierto? Trabaja sobre eso. Somos una, de las patas del Estado que interviene sobre esa cuestión. Entonces aumenta nuestro trabajo. Y no solamente no se cubren las vacantes de los jueces y juezas, que no fueron designados en reemplazo de quienes se jubilaron, fallecieron, renunciaron, sino que aparte tenemos más causas, más expedientes, con el mismo o menos personal, porque el personal que se jubila, exactamente. Entonces, no se crean no se cubren los juzgados vacantes, no se crean juzgados nuevos, no se reemplaza el personal que otra vez que se jubila, que renuncia, que se va por la razón que sea, hasta muere. Y tenés más trabajo, o sea, con menos recursos, aparte que se planchan los presupuestos, y además esto, ¿no? La cuestión de la remuneración no es poca cosa, porque si encima vos tenés muchísimo más trabajo, pero no sabes si llegás a fin de mes. En el caso de los trabajadores y trabajadoras judiciales, en la mayoría del país no se puede tener otro trabajo. No, claro. ¿No? Salvo la docencia, pero después nadie puede ejercer ni el comercio, ni la profesión, ni ningún tipo. Entonces, con lo cual, en muchas provincias, a ver, para que se entienda, en el 70% de las provincias, el salario del ingresante al Poder Judicial, auxiliar de servicio, auxiliar de servicio o el administrativo. Ok. La mayor parte se considera como ingresante el auxiliar administrativo, que tiene títulos secundarios y que hace las tareas del juzgado. El auxiliar de servicio por lo general son tareas de maestranza, de ordenanza, mantenimiento. El auxiliar administrativo, el 70% gana por debajo de la línea de pobreza, o sea, por debajo del 1.070.000 pesos. La inmensa mayoría está en salarios en torno a los 600.000 pesos. Cuando ganas eso y para vivir necesitas más de 1.000.000 de pesos, ¿no? Y además el trabajo es cada vez más, y en condiciones donde en la inmensa mayoría de las provincias todavía tener los expedientes en el baño, en las cocinas, edificios con peligro de derrumbe. La situación por ahí que se ve en algunos poderes judiciales, como por ejemplo la de la Ciudad de Buenos Aires, no es la generalizada del país, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires tiene 20 y pico de años, los otros tienen más de 100. Exactamente. Con lo cual, el costo de infraestructura de mantenerlo de la Ciudad de Buenos Aires es mucho menor que mantener edificios que tienen 100 años de antigüedad. Otra vez, sin ir muy lejos, o sea, no solo cruzando la General Paz, sino que acá mismo el Poder Judicial de la Nación, ¿no es cierto? Pero el Poder Judicial de la Nación hubo un tiempo en los últimos años que invirtió en alguna infraestructura, pero durante muchos años el Poder Judicial Nacional solo absorbía edificios de herencia vacante que estaban en el estado que estaban. Había uno en Juncal que no te dejaban entrar porque el piso se caía. Exacto. En muchas provincias, más allá de que en algunos lados se haya atendido a ciudades judiciales, a edificios nuevos, otra vez, muy pocas jurisdicciones en proporción de lo que se requiere hoy. Pero además, más allá de que ahora avance la tecnología y hablemos, del trabajo híbrido, ¿no? Que es esta cosa semipresencial o algo remoto y otra en el juzgado, sistema de gestión de expedientes completamente digitalizados, el expediente digital o electrónico, lo propio la notificación o el escrito, o hasta incluso la implementación muy todavía en etapa larval, ¿no? De prueba piloto de la inteligencia artificial. Eso tampoco es el común denominador en el país, porque primero tiene que resolver las situaciones, de infraestructura, ¿no? De redes, del ancho de banda de internet, del parque informático, ya sea en el juzgado o en tu casa. Exactamente. Acá hace 60 kilómetros y ya no hay señal de celular muchas veces. Por ahí se piensa en un futuro que no es tampoco tanto en la realidad. Y gestión de expedientes completamente digitalizados, el expediente digital o electrónico, lo propio la notificación o el escrito, o hasta incluso la implementación
muy todavía en etapa larval, ¿no? De prueba piloto de la inteligencia artificial, eso tampoco es el común denominador en el país, porque primero tiene que resolver las situaciones, digamos, de infraestructura, ¿no? De redes, del ancho de banda de internet, del parque informático, digo, ya sea en el juzgado o en tu casa, exactamente. Digo, acá hace 60 kilómetros y ya no hay señal de celular muchas veces. Bueno, por ahí se piensa en un futuro que no es tampoco tanto en la realidad. No tenés que hacer 60 kilómetros. Hay lugares en la ciudad de Buenos Aires probados por mi propio celular. Primera junta es uno. Mi red de celular en primera junta se muere. Bueno. Como si cayera. No estoy hablando de primera junta. Por ejemplo. Pasás caminando por ahí, se queda. No me quiero imaginar el resto de la Argentina. Sí, que salí de la ciudad capital de la provincia y es otro, exacto, y es otro cantar, ¿no? Y hablando de esto, un tema que está como en agenda, de hecho también quiero que nos cuente cuál es la actividad que va a haber en la semana con respecto a esto, es que ¿cómo va a ser el futuro del trabajo en el Poder Judicial con esto de la irrupción, no de la tecnología, porque el Poder Judicial ya tiene tecnología, tiene digitalización, sino con la irrupción de la inteligencia artificial, donde pareciera que va a ocupar o va a hacer el trabajo que mentalmente hacíamos los humanos en los expedientes judiciales? Bueno, eso se pretende como ir instalándolo, ¿no? Hace rato, ya hace varios años, y presentarlo, ¿no? Como toda una revolución tecnológica en sí mismo, y bueno, esto del futuro ya llegó. Y esto en realidad todavía no es tan así, no porque no se esté intentando implementar para ciertas tareas, pero en realidad es lo que se viene probando. ¿Qué es? Es que en esas tareas en las cuales efectivamente se pensaba que iba a poder ayudar más, que eran las tareas repetitivas, ¿no? Como de lectura, si se quiere, hasta incluso, ¿no? No de investigación, porque eso, bueno, es irreemplazable la mente humana y la mano del trabajador o de la trabajadora, pero en las tareas esas más repetitivas es donde más viene fallando la inteligencia artificial. Y por lo contrario, donde justamente todos en los papeles pensamos es irreemplazable la mente humana, ¿no? Que es en el trabajo más intelectual, porque aparte, digamos, bueno, ahí están los criterios de cada uno, más allá de que siempre haya, digamos, una jurisprudencia y los jueces, juezas intenten apoyarse en eso, bueno, es todo dinámico, los contextos sociales no son los mismos que hace 100 años, existe la voluntad de los legisladores, en eso la inteligencia artificial no puede reemplazar ese contexto que la mente humana le va a poner, y su criterio y su impronta, ¿no? Y los tiempos sociales, ¿no? No es lo mismo juzgar con los ojos de hoy algo que sucedió hace 50 años como a la inversa, con los ojos de hace 50 años lo que está pasando hoy. Entonces ahí la inteligencia artificial, donde por ahí se mete a crear, es lo que después, bueno, hay que revisarla constantemente, porque en esto de crear puede tomarse sus licencias. Y tiene sesgos bastante marcados. Exactamente. Justamente, la inteligencia en realidad no es una cuestión que piense por sí sola, sino que se programa y se entrena. Y eso lo hace un determinado sector, financiado por determinadas y aparte porque la información que utiliza organizaciones, ¿no? Es la Big Data que existe en la red, y la Big Data no tiene toda la información de antes del siglo de 1950. ¿Por qué? Porque antes de 1950 nadie cargaba la computadora. Estoy tomando 1950 para irme bastante más atrás, pero podrían venir mucho más cerca. Pero lo que vos decías, ¿por qué decís que falla en las tareas rutinarias como, yo qué sé, los escritos de mero trámite o los interlocutorios? ¿Por qué claro, falla? Porque eso, o sea, si bien sí lo puede ir haciendo, el tema es en la búsqueda así de antecedentes o de contextos o de datos que vaya a generar o cosas por el estilo. Si bien sí, si uno carga todo y lo revisa y lo despacha de mero trámite, eso lo va a poder, y lo viene haciendo. El tema es después la revisión y control de eso, que es a mansalva, porque no lo está haciendo un humano o una persona. Eso de si va
con el tiempo procesal del expediente, con el expediente, ¿no? Los que hemos tenido la tarea de despachar los expedientes, cuando se recibe un escrito, uno, bueno, lo primero que hace, no solo cotejar si se corresponde con el expediente, sino con el tiempo procesal del mismo, y uno tiene que revisar eso. Si lo que se intenta es como en una máquina de hacer chorizos, que vaya todo automatizado, la cantidad de errores sube, crece en ese sentido, porque claro, es imposible revisar a granel cosas que, digamos, uno no hizo. Claro. Cómo agarrar 1000 expedientes a ver una sola persona, a ver si eso se hizo. Con lo cual, los tiempos que te insume la revisión o el control de eso es casi que el mismo en que hacerlo uno mismo. Digamos, entonces ahí es donde todavía lo que se suponía que sí nos iba a poder reemplazar, vamos a decir así, no sería tan así. En lo que nos podría llegar a reemplazar, que es en la cuestión esta de creación teórica, bueno, también tiene demasiada, digamos, creatividad, bueno, ahí es donde uno tiene que imponer un criterio y donde no dejar primar el sesgo, ¿no?, de la jurisprudencia que pueda citar la inteligencia artificial, y mucho menos el sesgo de quien programa o de quien financia la programación de eso, ¿no? Sí, totalmente. Ojo, no estamos diciendo con esto no se puede emplear. O sea, lo que está por ahí es más atrasada su implementación, si se quiere, de lo que se podría pensar, o más limitada a ciertas tareas, ¿no es cierto?, donde son más mecánicas todavía en lo que puede asistir y ver si hay una mejora en el tiempo del trabajo. Porque en definitiva esto tiene que ayudar a eso, a reducir los tiempos de trabajo, de gestión del expediente y los plazos procesales, ¿no?, de respuesta Por lo menos judicial.